Efectivamente, se ha dicho siempre, se publicita que México, respecto al concierto universal, pues somos de los que menos pagamos impuestos. Sí, es cierto. Creo que la aportación que hacemos como sociedad al gasto y a la obligación que tenemos es baja y también muy inequitativa. Y lo está marcando don Andrés. Esto tiene que revisarse seriamente. Pero también es cierto que en la famosa campana de Gauss que llega un punto en donde si se aumentan demasiado los impuestos dejan de pagarse. También es cierto. Aquí hay que encontrar equilibrio y tiene que ser participativo y no es fácil la solución. Pero estoy totalmente de acuerdo que en tanto esto se logre, que es muy difícil como en los negocios cuando andan mal, pues sí, la primera pregunta es, levanta las ventas. Sí, pero es muy fácil, pero no son enchiladas. Lo obligatorio es bajar los gastos. Y yo creo que ahí es donde están todos los gobiernos de este país, municipales, estatales y federales, tiene que revisarse, tiene que ser más austeros, y me parece que ahí está el punto. Hay un viejo dicho, si no hay agua para bañarse, pues no debe bañarse uno. Muchas gracias, don Pedro. Regresamos con nuestro foro, por favor, y le pedimos al contador público Juan Manuel Hernández Niebla que abra el tema laboral, a ver si le suena. Pues sí, adelante. Básicamente nosotros tenemos o entendemos como la necesidad de una reforma laboral que le regrese a México la competitividad internacional que nos está haciendo falta. Creemos que si manejamos una política laboral que permita la flexibilidad en la contratación, la temporalidad en los contratos individuales de trabajo y el regulamiento de la subcontratación, eso nos va a dar una ventaja competitiva y le va a permitir al país el incremento en el empleo. A nosotros como empresarios a veces es un poquito difícil, sobre todo en situaciones de incertidumbre, el poder absorber ciertas contingencias laborales que marca la ley. Entonces creemos que se debe de encontrar el equilibrio adecuado entre la protección del trabajador, pero también la competitividad en base a estándares internacionales relacionados con políticas laborales. Muchas gracias, contador. Ingeniero Armenta, por favor, transformación laboral. Como te decía, yo como retirado es poco lo que puedo decir. En mis tiempos me aventaba mucho y me aventaba muy fuerte. Hoy en realidad hay muchas cosas que yo siento que estamos retrasados desde la organización sociopolítica que tiene 150 años y que no teníamos ni las comunicaciones que tenemos ni nada, y que nos hace opaca la relación del pacto federal y nos lleva a las situaciones opacas y de discrecionalidad en la asignación de los recursos y en la imposición de las respuestas a quien le da la gana o a quien lo gestiona y a quien no lo gestiona, y hablo en este caso de los gobernadores. Me salí del tema de lo laboral porque no es lo mío. Porque los gobernadores reaccionan ante la presidencia dependiendo si es su partido o no es su partido, y a la inversa, la federación representada por el presidente le asigna a un estado dependiendo si es amigo o enemigo. Lo curioso es que le asigna más al enemigo, porque lo tiene que tener contento, y a los amigos nos lleva el tren, y siempre los ha llevado, no sé por qué, porque no saben pedir, porque son conformistas o porque no quieren enfrentar a su partido y no le pelean, y la oposición sí le pelea y sí obtiene los recursos. Pero el hecho es que yo formalmente he cuestionado cuál es la referencia, en dónde debo de buscar para encontrar qué es lo que acota al pacto federal y hasta dónde sí y hasta dónde no. Y me parece que ni los senadores ni los gobernadores tienen en un momento dado clara la idea de en dónde están parados a este respecto. Hernández Brito, laboral, por favor. Sí, bueno, ocupamos efectivamente una reforma laboral que permita en primera instancia darle la certidumbre a los trabajadores que están protegidos, ¿verdad? Porque hoy en día también igual a veces pensamos, ¿verdad?, que están protegidos y a veces en algunos de los casos están sobreprotegidos, porque actualmente la prueba es para el patrón en este caso cuando hay conflictos laborales. Normalmente siempre la carga de la prueba pues corresponde al patrón,
¿verdad? No es tan fácil a veces que el propio patrón pueda defenderse ante situaciones que a veces también, por obvias razones, hay trabajadores excelentes, ¿verdad? Eso no me queda ni la menor duda, pero también hay trabajadores que a veces pues hacen uso pues de la ley de forma indebida. Entonces ocupamos pues que esa reforma laboral pues conlleve a regular ese tipo de actividades y que bueno, también tengamos, por ejemplo, el reconocimiento de muchas actividades que ya en la práctica se hacen, ¿no? Como los contratos, pues, de por tiempo determinado o los contratos, pues, por horas, que ya en algunos casos se estipula y se está llevando a cabo. Entonces, sí se necesita, pues, que esa reforma regule este tipo de actividades, que reconozca las actividades que ya se vienen dando, ¿verdad? Y que sobre todo, bueno, también se habla pues en el aspecto de las cuestiones de los sindicatos, que algunos sindicatos pues también no están pues dispuestos a lo que viene siendo las reformas laborales, porque implicaría a lo mejor meterse en un proceso de transparencia. Ese proceso de transparencia yo creo que debería llegar hasta incluso si al empresario o a una persona física o una persona que nos dedicamos a una actividad profesional, estamos sujetos a revisiones de nuestros impuestos, de nuestros manejos, de nuestros recursos que nosotros generamos. ¿Por qué no llegar pues a esa reforma, ¿verdad? Y poder revisar esos recursos que ni siquiera a veces son de los mismos sindicatos, son de los trabajadores. Entonces habría que entrar pues a esa reforma, pero de una manera pues también integral. Escobedo Cariña. Sí, nomás comentar por qué no avanzamos en el tema de la reforma fiscal, por qué no avanzamos o no hemos logrado romper con el tabú de entrarle a la reforma laboral, ¿no? Tenemos un problema grave en nuestro país. Las grandes empresas de este país se formaron a través de grandes concesiones. O sea, hay todo un empresariado cortesano muy diferente a lo que se da en la provincia. Nosotros en Baja California, en el norte, nos vemos en la necesidad de salir adelante a pesar de políticas públicas. Ni siquiera tenemos la oportunidad de participar en el diseño de estas políticas públicas, sino que tenemos que hacerlo a pesar de. Cosa al contrario, de grandes corporativos, repito, que han crecido siendo grandes concesionarios del gobierno, que se detonaron en épocas donde había una economía de mercado cerrada, diferente a lo que nosotros vemos, ¿no? ¿Por qué el interés de parte de nosotros? A la hora que el gobierno decide, para acabar con la informalidad, crear el IDE, tendría que haber hecho uno, pues no grabar las cuentas fiscales, porque si lo que quieres es pegarle la informalidad, ¿por qué has de atacar a quien finalmente retiene sus cuentas fiscales? Esto no es tema para las grandes empresas, esto lo vivimos. Los intergalácticos no lo enfrentan, ¿no? Esto lo vivimos todos los días los pequeños empresarios. El 90% de las empresas del sector comercio de Tijuana tienen 3 empleados o menos, ¿no? Hoy en la mañana preguntabas que si estaba abierta la banca para los micro, pequeños y medianos empresarios. La mayoría te preguntarían, no sé, pues como yo abro y yo cierro mi negocio, creo que sigue cerrado, ¿no? Pero no tengo oportunidad de ir al banco. Entonces, creo yo que ha hecho falta mucha presión en ese sentido. Los motivos que crearon una ley laboral rígida, considero que han ido desapareciendo. Es el momento de entrarle, igual que la reforma fiscal. La reforma laboral tiene que generar e incentivar la inversión y la generación de empleo. Jesús de Galilea. Gracias. De acuerdo con lo que el gobierno federal año con año pelea en el presupuesto de ingresos y de egresos, es el dinero que le tiene que pagar a sus empleados. Hace rato hablé de hace 50 años de una regularización donde con un puñado de gente se pudo hacer ese trabajo, y hace unos años con el presidente Salinas de Gortari se contrataron 30,000 contadores para hacer una cacería de causantes y contribuyentes para poder obtener más ingresos, y año con año nos encontramos que somos menos causantes, que podemos tener empleados, tenemos menos oportunidades de invertir porque está cerrada la banca, y el aparato gubernamental sigue engordando. Es un gato que no deja de engordar. Desafortunadamente el presupuesto, casi el 80%,
se utiliza, y una gran parte del Producto Interno Bruto se utiliza para pagarles a estos empleados medianos y de los grandes. Acá abajo en la escalera social es una verdadera grosería pagarle a un trabajador, dividir al país en 3 zonas de pobreza extrema y hacer vivir a una familia con 55 pesos diarios. Ese es un insulto al talento de cualquier mexicano. No es posible, no es posible, y nosotros como empresarios sabemos que nadie le trabaja por 50 pesos diarios, y mucho menos una persona que en trabajo de su casa. Entonces el empresario se ve con la disyuntiva de que puedo caminar con mi negocio o me reduzco al